Bueno, entonces fíjense, la vez pasada estuvimos viendo las reglas para tomar decisiones. Y entonces Jesús nos va enseñando cómo dejar de actuar en forma impulsiva. Porque normalmente primero decidimos y luego decimos, ¿por qué dije eso? Ay, ¿por qué actué de esta manera? Hola, ¿qué tal? Entonces, el curso dice que es muy importante que aprendamos a pedir guía. Así como ahorita el guía ego le hacemos caso impulsivamente, podemos aprender al practicar cómo pedir, actuar en una forma sana, que sea para bien, desde la parte de mi mente que desea lo bueno. Entonces nos dice que lo que tenemos que hacer es aprender a enfocarnos y primero que nada decir, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Dice, practícalo y cada vez que te acuerdes de eso, a lo largo del día, vuélvelo a hacer. Cada cosa que te suceda y que tenga, porque de hecho si se dan cuenta, todo el tiempo estamos decidiendo. Todo el tiempo es tomar decisiones. Desde qué me pongo, qué como, lo que escucho, qué contesto, como todo el tiempo estoy decidiendo. Entonces dice, lo importante es entender que cuando yo decido por mi cuenta, me estoy exponiendo a equivocarme. ¿Por qué? Porque es impulsivo, no conecto todavía con el guía del amor, estoy conectada con el guía del mundo, que es el del miedo, el de las creencias, el de ver diferencias entre los demás y yo, y eso es lo que influye en mi momento de tomar decisiones. Y entonces dice, date cuenta y di, si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, mi día va a ser diferente. Porque ¿a qué se refiere esto? Lo que nos está enseñando el curso es pedir ayuda a la voz del guía de Dios, que es la voz del amor en nuestra mente. Dice, si yo pido esa guía, esa es la clase de día que voy a tener. Si yo actúo por mi cuenta, esa es la clase de día que voy a tener. Como dicen, no ni te quejes. Si te vas en forma impulsiva, sin pedir la guía. Entonces, dice, date cuenta siempre que cuando pasa algo que no te gusta, no tiene que ver con como tú quieres vivir. Por eso, ¿cuántas cosas nos afectan? Porque, aunque actuamos en forma equivocada, a la hora de sentir el efecto de la decisión equivocada, me siento mal. Porque está la parte de mi mente que sabe que lo que yo quiero no es lo que el mundo me ofrece. Lo que yo quiero es lo que siento cuando siento amor, dicha y paz. Y eso solo viene cuando yo aprendo a pedir guía. Cuando yo decido por mi cuenta, las cosas no serán como yo las deseo. Luego, dice otra cosa, otro estado en que puedes ir practicando. Dice, cuando estás viviendo algo, cuando te dicen, ¿qué te pasa? Que dice uno, no sé. Hay una frase aquí que es muy útil, que dice, por lo menos puedo decidir que no me gusta lo que estoy sintiendo ahora. ¿Sí? Por lo menos puedo decir que me arrepiento de haber dicho tales palabras. Fíjense, eso ya es un nivel de conciencia. Por lo menos puedo ver que decidí en forma equivocada. Y dice, y por lo tanto, si no me siento en paz, es porque estaba equivocada. Poder reconocer, estoy equivocada por
el pensamiento que dice el curso que es muy útil. Debo haber pensado por mi cuenta porque no me siento en paz. A eso se refiere esta parte, ¿sí? No me siento bien. Es que pensé en forma equivocada y decidí en forma equivocada. Y el paso siguiente, quiero ver esto de otra manera. Eso ya es importantísimo. Fíjense, cuando uno tiene una vida que hay momentos en que tiene una crisis, porque las cosas no están cambiando como uno quisiera, el poder decir con todo tu ser, quiero ver esto de otra manera. Ya me cansé de no me quiere o no me hacen caso o no me valoran. Fíjense, esas frases, yo creo que gran parte de la humanidad pasa por su mente en algún momento de su vida. Imagínense el poder decir, cuando pasa la misma situación que ha pasado tantas veces y que me ha dolido tantas veces, el poder decir con toda mi fuerza, quiero ver esto de otra manera. Ya no quiero verlo como siempre lo he visto, como de que no me valoran o no me quieren o no valgo. Quiero verlo de otra manera. Esa petición es una petición llena de poder. Y dice, quizá hay otra manera de ver esto que estoy viviendo. Voy a preguntar. Y voy a preguntar a quién. Le voy a preguntar a mi guía. Hola, buenas noches. Le voy a preguntar a mi guía divino, ¿sí? Le voy a preguntar a mi Padre que quiere todo lo bueno para mí. No voy a pensar por mi cuenta. Voy a dejar de pensar a mi modo, en forma impulsiva. Entonces, quiero preguntar. Entonces, dice, puedes comenzar el día felizmente si decides no tomar ninguna decisión por tu cuenta, si decides pedir guía divina. Fíjense, la guía divina, ¿de qué manera nos llega? ¿Cómo la percibimos cuando de verdad dijimos, tiene que haber otra manera? ¿Cómo percibimos esa guía? ¿De qué manera se puede presentar? Un arrepentimiento, Toño. Con arrepentimiento, ajá, de que no te gusta lo que está pasando, ajá, ya no quieres de esa manera, ajá, ¿de qué otra manera? Cuando de repente falta de paz, pero cuando sientes la guía divina, de repente, fíjense bien, puede uno como recibir pensamientos que no nos son familiares, pensamientos que son distintos a como estaba pensando cuando me sentí mal, y de repente me llega un pensamiento en otra línea, en otra dimensión. Esa es la guía. Fíjense, no es que oigamos voces, sino llegan pensamientos diferentes cuando uno dice, yo quiero ver esto de otra manera. Quiero sanar mi manera de pensar. Ahí es donde estamos llegando a la posibilidad de que de verdad nos quedemos sorprendidos de ¿qué pasó? ¿Por qué me llegó esta paz? ¿O por qué dije estas palabras? Entonces, eso es lo que tenemos que ir dándonos cuenta, ¿sí? Y luego dice Jesús, lo único que se necesita para ser felices es que haya dos que quieran la felicidad. Y esos dos no estamos hablando de pareja, puede ser una pareja, pueden ser amigos, pueden ser hermanos, pueden ser compañeros de trabajo. Dos que estén dispuestos a la manera de Dios, en vez de decir mi manera o tu manera, ¿sí? Sino la manera, la vía
Dios, de cómo podemos conectarnos tú y yo, es lo que va a traer felicidad a lo que estamos viviendo. Entonces dice, cuando tú dices lo mejor que tú puedes hacer por ti, es decir, al despertar, Señor, de tu mano, hoy elijo tener un día feliz. Eso lo podemos hacer a cada momento y unirnos a Dios. Dice, es lo único que se necesita para que tu vida cambie y para que el mundo que te rodea cambie. Hoy elijo tener un día feliz de la mano de Dios. Y con quien quiera que te encuentres, va a ser tu socio de eso que tú elegiste vivir. Entonces, fíjense bien qué importante es esto. La dicha, el amor, la paz, es una elección. Lo podemos elegir. No es saber si me tocó. Si yo lo elijo, siempre es un sí. Siempre es un sí. Bueno, esto es lo que vimos. Dice, porque tal como recibes, así vas a dar. Si tú le pides a Dios un día pleno y feliz, eso es lo que te llena y lo que compartes con todos los que tú te encuentres. Entonces, ahora vamos a empezar con el libre albedrío, en la página 709. Si quieres empezar. ¿No te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Él solo te dice lo que es tu voluntad. Él habla por ti. En su divinidad radica la tuya. Y del único conocimiento de que Él goza es el tuyo, que ha sido salvaguardado para ti a fin de que puedas hacer tu voluntad a través de Él. Dios te pide que hagas tu voluntad. Él se une a ti, pues no estableció su reino solo, y el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti. No representa otra cosa que tu voluntad. Ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento, tal como tú quisiste que fuese. Ni uno solo de los pensamientos que Dios jamás haya tenido pudo haber nacido sin tu bendición. Dios no es tu enemigo. Él solo quiere oírte llamarle amigo. Fíjense qué hermosura. Primero que nada, que el no escuchar al Espíritu Santo y escuchar al ego, la voz de mi manera de pensar, dice, ¿no te das cuenta? Escuchar al ego, oponerte al Espíritu Santo, es oponerte a Dios, oponerte a ti mismo y oponerte a la dicha. Dice, el Espíritu Santo, lo único que te está diciendo todo el tiempo es lo que es tu voluntad, que tú has olvidado, pero que ahí está. Y además el curso nos enseña que la voluntad de Dios es la misma voluntad que la de su Hijo. La voluntad de Dios es que la dicha y el amor sean en el Hijo. Y la voluntad del Hijo es que la dicha y el amor sea en mi mente. Porque esa es la voluntad de Dios. Y mire lo que nos dice. Dice, en la divinidad del Espíritu Santo radica tu divinidad. Y del único conocimiento que el Espíritu Santo goza es del mismo conocimiento que tú tienes y que Dios te dio al crearte. Fíjense nosotros, ¿cómo nos suena la frase de que tú gozas de todo el conocimiento que goza el Espíritu Santo? ¿Qué sensación nos puede producir a lo que estamos acostumbrados? Es la perfección, o sea, sí, te pones en tu pero ¿qué te produce en tu mente humana, ego? El que te dicen es que tú tienes el mismo conocimiento que tiene el Espíritu Santo. No lo creemos. Incredulidad. Cuesta trabajo. Es como decir, ojalá
Sí. ¿verdad? Algún día. Sí, algún día, Dios Sí. quiera, ¿sí? Sí. Porque nos sentimos muy lejos de esa perfección y divinidad que vemos en Dios, en el Espíritu Santo, en todo lo espiritual. Pero Jesús nos dice, pero ahí donde la ves, lo que el Espíritu Santo te viene a decir es solo recordarte tu verdadero ser, tu verdadera identidad. No es algo que algún día serás, es lo que eternamente eres. ¿Qué sensación produce escuchar esto? Desconocido, como que Como de creer, ¿no? A ver, y me gusta compartir porque esto nos sirve. ¿Qué produce cuando escuchamos esto? Fíjense, el curso de milagros, estamos en el capítulo 30 ya, y todo el tiempo nos dice que somos benditos, que somos buenos, que somos creados para la dicha, y a pesar de eso, queda esa parte de nuestra mente que todavía no se la cree. Por eso tenemos que seguirle pedaleando, practicando, el de verdad decirle, te entrego que no creo que soy a tu imagen y semejanza, porque eso es lo que le tenemos que entregar. No la creemos. Es que lo vemos como soberbia, ¿no? Como que Fíjate, toda la vida así vemos volteado. Pues. Fíjate, la soberbia real es cuando dices, yo no siento que yo pueda ser como Dios. Esa es soberbia. Porque estás diciendo que lo que Dios hizo no es perfecto. Claro. ¿Te dan cuenta? La soberbia, la verdadera humildad es aceptar lo que Dios nos dice, vivir su voluntad, ser buenos, entregar los pensamientos que necesitan sanación para que brille en nosotros, en todos, lo que vimos en Jesús, lo que vemos en Cristo Jesús. Porque Jesús dice, lo que tú ves en mí está en ti. Y yo lo sé, dice Jesús, mientras tú no recuerdes quién eres, nos dice en el curso, yo recuerdo por ti la luz divina que habita en tu mente, pero que tú, por cerrar tus ojos, no quieres ver. Esa es la soberbia. Fíjate, esa es la soberbia. El no querer creer que Dios nos hizo buenos y a su imagen y semejanza. Pero precisamente de eso se vale la mente errada, la mente de sombras, para que no se le vaya la clientela. Que sigamos pensando que no creer que somos a imagen y semejanza de Dios, eso es ser alguien sano, bueno. ¿Cómo te le vas a poner al parejo a Dios? Dice Dios, si yo te creé a mi imagen y semejanza. Esa, la verdadera humildad es aceptar. Y fíjense lo que el ego que nos dice no creas. Y las creencias, ¿no? es el ego. Pero hay que aprender a desaprender Fíjate, todo. el ego son las creencias. Eso es lo que el ego es. Y aquí fíjense lo que nos dice aquí. Dice, el único conocimiento que tiene el Espíritu Santo es el mismo conocimiento que tienes tú. Fíjense bien, el Espíritu Santo no está por encima de nosotros. Ve a través de la tiniebla que nosotros forjamos, porque la tiniebla es por cuenta de la casa. Nosotros la hemos hecho. Entonces, dice, Él goza de un conocimiento que es tuyo, que ha sido salvaguardado para ti, a fin de que puedas hacer tu voluntad a través del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a hacer mi voluntad a través del Espíritu Santo? ¿Por qué necesito eso?
porque mi mente ego, precisamente de lo que estamos hablando, cree que yo no soy digna de una plenitud espiritual, que yo no soy digna de creer que soy el amor de Dios y todos los demás también. Entonces el Espíritu Santo dice, salvaguarda para nosotros la verdadera manera en que Él nos ve, hijos de Dios, luz divina, creados para amarse los unos a los otros. Y entonces dice, Dios te pide a través del Espíritu Santo que hagas tu voluntad. Vean eso. ¿Cómo podría malinterpretarse eso que Dios quiere que hagas tu voluntad? ¿Por qué Dios nos dice, a ver, haz tu voluntad? ¿Qué es lo que Dios ve en ti que te dice, haz tu voluntad? Pues que se hace la suya, ¿no? Porque somos su... Porque es la misma, exactamente. Porque Él sabe que hacer tu voluntad es hacer la voluntad de Dios cuando el Espíritu Santo nos guía. ¿Ok? Porque cuando es el ego es voluntarismo, lo puro que se nos pegue la gana. Que no hay que confundirlo, ¿sí? La voluntad de Dios es que su Hijo sepa que la misma voluntad nos une. Y se acuerdan Jesús cuando dice, Padre, hágase tu voluntad. No quería decir, acepto la crucifixión. Acepto mi ser espiritual a imagen y semejanza divina. Eso quería y quiere decir el hágase tu voluntad. Cuando le decimos a Dios, acepto ser como tú me creaste. Fíjense qué cosa tan importante y tan hermosa. Padre, acepto ser como tú me creaste. Ahí ya queda la soberbia, se deshace, ¿sí? Acepto mi divinidad. Entonces, luego nos dice que el cielo, donde todo lo creado es para ti, fíjense bien, el cielo es otra manera de decir que el cielo es nuestro hogar. Dice, el cielo es donde todo lo bueno que Dios ha creado para ti se encuentra aguardándote. Fíjense qué cosa tan hermosa, ¿sí? Entonces, dice, nada de lo que existe ha sido creado sin tu consentimiento, porque eres uno con Dios, eres uno con el amor de Dios, y todo lo que existe en el cielo es parte de ti y tú parte de él, ¿sí? Y entonces dice, y ni uno solo de los pensamientos que Dios jamás haya tenido pudo haber nacido sin tu bendición. Ahí es donde nos habla de la unidad con el Padre, de la unidad con el bien, no, de nuestro verdadero ser. Y dice Jesús, a lo largo del curso, dice, yo lo único que quiero al recordarte esto es que te sientas un digno hijo de Dios, que sepas cuál es tu verdadera naturaleza divina, eterna, amor perfecto, incondicional. Dice, eso es lo que tú eres, nada diferente a Dios. Esa es la verdadera humildad, aceptar nuestra igualdad con el Creador, que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces dice, Dios no es tu enemigo, lo único que Él quiere es oírte llamarle amigo, que lo ames, que confíes en Él, que lo sigas a través de su voz, que la voz de Dios es lo que el Espíritu Santo es. Y cada vez que nos sintamos confundidos, simplemente decirle, no decidiré nada por mi cuenta, guíame tú.
elijo la dicha. Fíjense, elegir la dicha para mí es elegir lo mismo para todos. Cuando el Espíritu Santo nos guía, sabemos que somos uno. En cambio, con el ego, ¿qué pasa con la dicha? Se distribuye, se reparte según lo que uno cree que se merecen. Pero la verdad de Dios es que lo que Él ha creado, todo el bien, es absolutamente sin excepción para lo que parece ser cada uno de sus hijos, pero que en realidad es su amado Hijo, el Cristo, del cual todos formamos parte. Entonces, eso es lo que nos va llegando y nos va produciendo. ¿Qué? Me gustaría saber. Suena como a tus pensamientos que te produce, es escuchar esta manera en que el curso nos dice que Dios nos creó y que cómo Él nos ve. Porque, ¿saben qué? En la medida que lo puedo escuchar, pero si lo escucho y veo lo que surge de mi vieja manera de pensar, lo que me va a servir ¿para qué? Para decir, mira, Espíritu Santo, esta manera de verme no digna de Dios, se le entrego al Espíritu Santo. Por eso les pregunto, ¿qué pensamientos cotidianos, normales surgen cuando oímos todo lo que Jesús dice de maravillosos que somos? Escepticismo. Ajá. No acabamos de creerle como de quién están hablando. Ajá. De mí no. Fíjate, y ahí te va. Eso dice el viejo conocido ego. Pero ¿qué tal la parte de tu mente que le dice, vente Roberto, vámonos al curso? ¿Dónde está el escepticismo? ¿Qué le está pasando al escepticismo? Está perdiendo fuerza. ¿Te das cuenta? Por eso nos sirve ver qué nos produce, ¿sí? Porque el escepticismo ahí está, que generalmente el miedo produce escepticismo. El miedo quiere que le confirmen, que le juren y que le firmen ante notario que esto que te están prometiendo es cierto. Pero en realidad la verdadera fe no necesita nada externo. Hay algo dentro de nosotros que nos jala y que nos lleva a terquearle, a perseverar, a seguir escuchando, ¿sí? Fíjate, tú como decías, te invitaban a ir al fútbol, sus hermanos, toda su familia se fue, y ella les dijo, no, yo me voy a mi curso. Se perdió un clásico. Sí, se perdió un clásico y ellos, de alguna manera, tú les vas a compartir también todo lo que tú estás, por lo que vienes y le perseveras, porque eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Hay algo dentro de nosotros que nos dice, vamos a ver eso, está chistosito, pero hay que ver qué sale de aquí, ¿sí? Porque el ego está muy lleno de poder, de su voluntarismo, pero la buena noticia es que el poder que el ego tiene es mi poder, que yo se lo dejé, pero se lo estoy aprendiendo a retirar sin darme cuenta. Van bajando rayitas de la falsa lealtad a las viejas creencias colectivas. Fíjense bien, lo de Dios es unidad y lo del ego es legión, porque nos pulveriza, nos separa y son formas distintas de pensar, pero en realidad lo de Dios es unirnos a un solo pensamiento, al del amor real, que eso es lo que todos queremos, sin excepción, ¿sí? Entonces, vamos al 2. Qué maravilloso es hacer tu voluntad, pues eso es libertad. A nada más debería llamársele por ese nombre.
A menos que hagas tu voluntad, no serás libre. Y hubiese podido Dios dejar a su Hijo sin lo que éste eligió para sí mismo. Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Escúchala ahora, para que te puedas acordar de su amor y conocer tu voluntad. Dios no podría haber permitido que su Hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Él se une a tu voluntad de ser libre, y oponerte a Él es decidir ir en contra de ti mismo y elegir estar encadenado. Entonces, fíjense cómo nos está enseñando qué significa hágase tu voluntad. Es elijo el amor, elijo tu guía. Eso quiere decir hágase tu voluntad. Dice, eso es libertad. Cuando tú sabes que estás en manos del amor que nunca se separa de tu lado, esa es verdadera libertad. Porque lo que realmente hace, fíjense, ¿qué es lo que hace desaparecer la libertad en nuestras vidas? El miedo es el que nos hace volvernos prisioneros, y en el plano que quieras, en la calle, en las casas, en lo que vas a decir, mejor me quedo callado porque lo van a malinterpretar. El miedo todo el tiempo. Y nos dice, a menos que hagas tu voluntad, no serás libre. Quiere decir, a menos que seas como Dios te creó, no serás libre. Porque como Dios te creó, vas a hacer tu voluntad, que quiere decir ser bueno, unirte en amor con todos los que te rodean. Esa es la verdad. Si tú vas en amor, alegría y confianza, ¿qué lugar hay para el miedo? No hay lugar. Vas feliz, y con cualquiera que te encuentres, es alguien que te produce alegría verlo, aunque ni lo conozcas. Cuando vas desde la verdadera alegría, la que viene de saberte uno con Dios. Y dice, hubiese podido Dios dejar a su Hijo sin lo que éste eligió para sí mismo. Fíjate bien, lo único que Dios hizo cuando te dio su perfecta respuesta, que es el Espíritu Santo, le llama de muchas formas en el curso Jesús al Espíritu Santo. Entonces fíjense bien, dice, lo único que Dios hizo, hola, ¿qué tal? Adelante, pásense. Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta, eso es el Espíritu Santo, la voz que habla por Dios en tu mente, el que te da la perfecta respuesta. Lo único que Él hizo fue, cuando te dio al Espíritu Santo, es asegurarse de que nunca te separaras de tu voluntad, porque el Espíritu Santo es el que conserva el recuerdo de lo que tú eres y de lo que es tu verdadera voluntad, que es la misma de Dios. La 709. Estamos leyendo el 2. Entonces, dice, escucha al Espíritu Santo para que te puedas acordar del amor de Dios y conocer tu voluntad. Cuando hable de tu voluntad, siempre quiere decir que seas amor como Dios es, que seas dichoso y que seas unido a todo lo que te rodea. Entonces, dice, el Espíritu Santo se une a tu voluntad de ser libre, y oponerte a Él es decidir ir en contra de ti mismo y seguir encadenado. El miedo nos aprisiona, nos encadena. En cambio, dejarnos guiar por esa voz que te dice, entrégame lo que te agobia, lo que temes, y déjame iluminar tus pensamientos.
Cuando le decimos, Espíritu Santo, quiero pensar contigo, ilumina mis pensamientos, nos estamos dando un gran regalo, porque normalmente con el ego pensamos todo el tiempo y entonces se ensombrecen los pensamientos, porque el ego, al ser la voz del miedo, nos quita la luz. La voz de Dios es la luz, la voz del ego, que es el miedo, es la oscuridad. Entonces eso es lo que tenemos que estar dándonos cuenta, que es la elección famosa que estamos haciendo todo el tiempo. ¿Qué elijo? Si digo, Espíritu Santo, ven a mi mente, estoy pidiendo luz. Si hago las cosas impulsivamente, por instinto, estoy acostumbrada, estoy eligiendo el malestar, la incomodidad, el que haya conflicto, porque estoy eligiendo al ego, que es la forma equivocada de pensar. Fíjense, el ego no es verdadero, pero que bien afecta, ¿sí? Porque ahí está, es la manera equivocada de pensar a la que le he dado mi poder y que ya ni lo cuestiono siquiera, reacciono, ¿sí? Y me equivoco y sufro. En cambio, el Espíritu Santo, forzadito que lo llamo, pero lo que me pasa cuando lo llamo, las pocas veces que lo hago, y si Dios quiere y yo quiero, cada vez lo llamaré más, voy a ver la diferencia de cuando pienso por mi cuenta o cuando pienso con el Espíritu Santo. Es una gran diferencia en lo que se siente dentro. Sientes como que el aire te llega, como que no hay nada que temer. Te sabes bien acompañado y sabes que, fíjense bien qué hermoso es esto. El ego siempre está ahí, pero sus planes no son de mi dicha, sino sus planes son que yo lo siga, ¿sí? El Espíritu Santo, sus planes son que yo recuerde que fui creada para la dicha. Esa es la gran diferencia. Del ego soy su seguidora y su prisionera. Del Espíritu Santo soy parte de él, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entre el ego y yo hay muchas diferencias, y entre lo divino y yo hay similitud. La cosa es que se me olvidó, pero el Espíritu Santo viene a recordarme de realmente esto que sufres no es lo que tú eres, es una falsa identidad, y tu verdadero ser. Nada más sígueme pidiendo, mírame de nuevo, que yo te mostraré tu verdadero ser, un ser de luz. Entonces, vamos al 3. Contempla una vez más a tu enemigo, al que elegiste odiar en vez de amar, pues así es como nació el odio en el mundo y como se estableció en él el reino del miedo. Escucha ahora a Dios hablarte a través de aquel que es su voz, así como la tuya, recordándote que tu voluntad no es odiar ni ser un prisionero del miedo, un esclavo de la muerte o una insignificante criatura de escasa vida. Tu voluntad no tiene límites, pues no es tu voluntad que sea limitada. Lo que mora en ti se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda la creación. Acuérdate que aquel que te creó, quien a través que tu voluntad de tu voluntad creó todo lo creado te está agradecido, pues nació gracias a tu voluntad. Ni una sola luz celestial podría brillar si no fuese por ti, pues fue tu voluntad lo que las ubicó en el cielo.
Entonces, aquí nos sigue diciendo que aquel que tú ves como enemigo, en realidad es tu amigo. Todos los seres que existen, que uno ve con juicio, cuando dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestra manera de ver, veremos amigos donde quiera que vayamos, pero con el ego veremos enemigos. Por eso dice, contempla una vez más a tu enemigo, al que elegiste odiar en vez de amar. Fíjense bien, ¿por qué alguien es mi enemigo? Porque yo elegí odiarlo. Y el odio lo confundo con miedo. Digo, lo odio porque me hizo tal cosa. Siempre hay una justificante para el odio. Nadie va a decir, ay, es que me encanta odiar, se siente tan bonito. Eso nunca va a suceder. Simple y sencillamente nos dice, el odio es una elección. El amor también. El amor es la única elección real. El odio es ilusorio, temporal, pero parece poderoso porque, como les dije hace rato, tiene mi poder. Yo se lo di. Entonces, dice, así es como nació el odio en el mundo y como se estableció en él, en el mundo, el reino del miedo. Y díganme si no. Escucha ahora a Dios hablarte a través del Espíritu Santo, aquel que es su voz, así como la tuya. Fíjense, el Espíritu Santo es la voz de Dios y la voz de mi ser que Dios creó. Por eso dice que el Espíritu Santo es la voz de Dios y también es mi voz. Entonces, dice, para recordarte que tu voluntad no es odiar. Para lo que tú fuiste creado, no es para odiar, ni ser un prisionero del miedo, ni un esclavo de la muerte o una insignificante criatura de escasa vida. ¿Cuántas veces nos vemos así? Esta descripción, no sé si alcanzamos a cacharnos. Fíjense, ven, no sé qué tanto vemos cosas que nos producen miedo en porcentaje. ¿Cuánto porcentaje de cosas que nos producen miedo? Casi todo. Que si los cachamos, ¿es la pregunta? Sí, que si estamos conscientes de cuánto el miedo, fíjense bien, por eso dice, tu voluntad no es odiar a los que nos rodean, ni ser un prisionero del miedo. ¿Cuántas cosas nos dan miedo? Por eso dice que somos prisioneros del miedo, pero no, ya estamos tan acostumbrados a vivir así que ni cuenta nos damos. Fíjense la descripción de lo que parece nuestra vida. Primero que nada, odiar a los que nos hacen sentir mal, sentirnos prisioneros del miedo, esclavos de la muerte, o sea, de que nos morimos, pero como algo que somos impotentes ante eso, ¿sí? O una insignificante criatura de escasa vida. Entonces, vernos así, ¿a qué nos conduce? Vernos de esa manera. A estos me molesta como son, a estos les tengo miedo, cada vez que pasa algo pienso en la muerte mía o de seres queridos. ¿Se dan cuenta qué pensamientos tan terriblemente perturbadores están poblando nuestra mente cuando pensamos por nuestra cuenta, sin aceptar la ayuda maravillosa que es el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver. Dice, tu voluntad, el poder que Dios te dio,
no tiene límites, pues no es tu voluntad que sea limitada. Lo que mora en ti, tu divinidad, se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda la creación. Lo que tú eres es uno con Dios y con todo lo que existe. Eso es lo que nos está diciendo. Y luego nos dice, acuérdate de aquel que te creó, del Padre Divino, quien a través de tu voluntad creó todo. Porque vean esto, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y nosotros tenemos el poder, con el amor de Él en nuestra mente, de crear a su imagen y semejanza. Nosotros con el ego podemos hacer un mundo infernal, pero con el Espíritu Santo que nos recuerda la verdaderamente que Dios nos dio, estamos creando un cielo. Podemos hacer un cielo. Por eso la oración es para vivir aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de crear como Dios a través del amor que está en nuestra mente. Cada vez que tú mandas un pensamiento de amor a lo que te rodea, estás siendo uno con Dios. Porque Dios existe, es el amor eterno y se manifiesta amando. ¿Sí? Dios es el gerundio del verbo amar. Y nosotros fuimos creados por Él para ser extensión de su amor. Imagínense qué hermosura el podernos ver así, de que Dios me creó para extender amor en su nombre, para ser como Él es. Y cuando vemos a gente actuando en forma equivocada, si podemos pensar de ella, recuerda, no, pues no tenemos que irle a decir, pensar en alguien, recuerda que Dios te creó para que extiendas amor. Eres amor de Dios. Que podamos mandar donde quiera que vayamos pensamientos, aunque veamos errores, si mi mente cada día es más una con el Espíritu Santo, yo puedo estar donde sea, en una cárcel, mandando pensamientos de eres el Hijo amado de Dios, eres el amor de Dios. Y ese es el mayor regalo que nos podemos dar y extender a nuestros hermanos. Nos salvamos y nos sanamos junto con ellos. En vez de ir y juzgar, que parece lo normal, ir y recordar la verdadera naturaleza de la creación de Dios. Eres criatura amada por Dios. Ese pensamiento no tenemos que contárselo a nadie, simplemente lo podemos extender donde quiera que estemos, en el trabajo, en la familia, en reuniones, en sociedad, en la política, en la empresa, lo que sea, sin excepción. Todo eso lo podemos hacer y hacernos conscientes. Y el Espíritu Santo por eso está en nuestra mente, para recordarnos que así podemos vivir. ¿Sí? Bueno, entonces, vámonos al 4. Bueno, ¿qué motivos podrías tener para sentir ira contra un mundo que simplemente es bendición para ser libre? Si fueses un prisionero, entonces Dios mismo no podría ser libre, pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. No pienses en aquel que te hizo co-creador del universo junto con él. No pienses que aquel que te hizo co-creador del universo junto con él quiere aprisionarte. Ajá. Él solo desea que tu voluntad sea eternamente ilimitada. Este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando haya reconocido que eres libre. Pero tú no perdonarás al mundo hasta que hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad. Pues a través de tu voluntad
como el mundo se libera, y tú no puedes ser libre estando separado de aquel cuya santa voluntad compartes. Fíjense, en este párrafo dice: ¿qué motivos puedes tener para sentir ira contra un mundo que lo único que quiere es tu bendición y lo necesita? ¿Sí? Dice: si fueses un prisionero, Dios mismo no podría ser libre. Si de veras fueses débil, Dios no podría ser todopoderoso como es. Si tú fueses prisionero, Dios no podría ser libre, porque lo que tú eres es lo que Dios es. Vean esto: cuando vemos seres en el mundo que lastiman a otros o que sufren, lo único que está pasando es que en su mente no se está dejando guiar por la voz del amor de Dios que les dice quiénes son realmente. La gente que sufre, que lastima a otros, es aquella que está en la tiniebla, con el miedo, dejándose guiar por él. Pero dice: no importa lo que estés viviendo, no importa dónde estés, solo se necesita que digas: elijo ser guiado por el guía de mi Padre. Quiero recordar lo que realmente soy. Elijo de nuevo. ¿Se acuerdan que decíamos que si eliges al miedo, eliges sufrir? Si eliges al Espíritu Santo, que es el amor de Dios, eliges la dicha. Entonces, de nosotros depende. Dice: lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. No pienses que aquel que te hizo, o sea, aquel con mayúscula, es Dios. No pienses que Dios que te hizo, co-creador del universo junto con Él, quiere aprisionarte. Él solo quiere que tu voluntad sea como Él la creó, eternamente ilimitada. ¿Para qué? Para amar, sin fin. Esa es nuestra única función. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra mente se sane de creencias equivocadas y sea eternamente ilimitada como Él la creó. Ilimitada para la dicha, ilimitada para el amor, ilimitada en la eternidad. Dice: este mundo, lo que nosotros creemos que es nuestra casa, aguarda la libertad que le otorgarás cuando tú veas que eres libre. Cuando tú sepas que eres libre, liberas al mundo junto contigo. Porque todo lo que está en tu mente será lo que tú ves donde quiera que vayas. Si tienes miedo, miedo llevarás. Pero si entregas tu miedo al Espíritu Santo para que se sane tu mente, vas a descubrir en tu mente todo el amor que Dios te dio al crearte, y eso será lo que lleves donde quiera que vayas. Te conviertes en un portador de amor, de dicha, de paz. Entonces, y ahí les va esta frase, dice: pero tú no perdonarás al mundo hasta que hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad. ¿A qué creen que se refiere esta frase? Que tú no vas a perdonar al mundo hasta que perdones a Dios. Porque inconscientemente de los errores que vivimos, culpamos a Dios. ¿Cuántas cosas no le achacamos a Dios? ¿Cuántas veces no decimos: ay Padre, ¿por qué permites tanta hambre, tanto niño desnutrido? Y se lo achacamos a Dios. El día que entendamos que la voluntad de Dios no tiene que ver con el sufrimiento de ni uno solo de sus criaturas,
Fíjense bien, el día que yo libere a mi mente de creer que Dios es responsable de cosas que yo no entiendo, ese día, cuando mi mente se libere de juzgar a Dios y de acusarlo, yo voy a poder colaborar con Dios finalmente. Porque por ahorita, dice, hasta que tú no liberes a Dios, no podrás colaborar con el mundo como es la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque culpar merma la capacidad ilimitada que Dios nos dio para llevar el amor a donde quiera que vamos. Entonces, por eso dice, es a través de tu voluntad de ser como Dios te creó, como el mundo se volverá libre. Y tú no puedes ser libre sintiéndote separado de Dios, cuya santa voluntad compartes. Por eso es tan importante mi reconciliación con Dios. Fíjense, no se trata de quitarle la culpa que le echaba a Dios y echármela yo, o echársela a otro, sino darme cuenta que la culpa es una forma en que el mundo me retiene, pero yo la fabriqué. Fíjense bien, pero no es para yo culparme, hacerme responsable que yo fabriqué la culpa. Pero como todo lo fabricado tiene fecha de caducidad, el día que yo diga la fabriqué porque pensé que me daba algo que yo creía necesitar, porque cuántas veces con la culpa pues nos quitamos el golpe o nos disque consolamos, pero en realidad el día que la culpa que yo he sentido y que he proyectado en otros me dé cuenta que es la manera en que yo fabriqué el infierno en que creo vivir, ese día voy a decir, Espíritu Santo, te entrego esta manera mía de pensar que fabrica culpa, sana mi mente. Eso no es luchar contra un monstruo poderosísimo que no puedo hacer nada, es luchar contra un monstruo que yo fabriqué y me lo creí y le tengo ahora miedo y no sé qué hacer. Pero aquí nos dice, fíjate que aquí contigo está aquel enviado por Dios para que le entregues todo lo que te hace sufrir. Él se encarga de transformarlo para que tu mente se libere y deje de ser prisionera del miedo. Porque del miedo empiezan mis fabricaciones. Empiezo a suponer, a tener creencias, a tener actitudes, y eso es lo que tengo que aprender a corregir, ¿sí? Pero sola no puedo. La buena noticia es que no importa qué terrible parezca, dice, solo basta con que le digas, Espíritu Santo, ya no más quiero esto, ya no lo quiero. Sana mi manera de pensar. No es, fíjate, no le vas a decir, lucha contra este demonio en mi nombre. No, esto es producto de mi imaginación. El día que yo entiendo que lo que sufro es producto de la manera en que yo imagino que las cosas son, empieza mi liberación. Esa es una bendición. Cuando uno puede decir, ay, estaba yo pensando en forma equivocada. Porque eso sí es algo que el ego no quiere. ¿Sí? Dime. Por ejemplo, yo imagino la culpa, no me hago responsable de mis actos y mejor le echo la culpa al otro, lo que no puedo ver en mí, porque imagino. Ajá. A ver, ¿cómo está eso? Mira, no, yo le echo la culpa al otro porque lo que mi mente hace con las cosas que la atormentan es buscar a quien echarle la culpa. Porque no me quiero. Porque no me doy. Responsable de Exacto. Pero fíjate bien, también el ego puede decir, no, sí es cierto, estaba yo culpando a todos, los libero, la culpable soy yo.
No es eso lo que el curso quiere. El curso quiere que diga yo, con la manera en que yo he usado mi mente es para una fábrica de culpas y distribuirla por toda la ciudad a quien corresponda, ¿sí? Pero lo que el curso me dice, que el culpar es un error y que el error se corrige. ¿Y cómo se corrige? Con el maestro que Dios envió a mi mente, el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me cacho culpable de culpar o de culparme, lo que tengo que hacer es, Espíritu Santo, te entrego esta manera de pensar, sana mi mente. Fíjate, si yo pido, Espíritu Santo, por favor, haz que cambien o haz que me entiendan, no me va a servir a mí para nada. Pero si yo le digo, Espíritu Santo, te entrego como yo me siento ahorita en esta situación con estas personas, sana mi manera de pensar, eso sí me va a servir. ¿A poco? A ver, de aquí, ¿quién ha practicado esto que estamos hablando ahorita? ¿Y qué tan eficiente? Sí, pues, digo, en el momento sí sientes ese como alivio. Sí. Digo, que luego te resbalas a Sí. la vuelta del Otra destino, vez, pero ya sin te duda acuerdas. O sea, ya te acordaste, ya lo pediste, ya viste que sí funciona, ¿sí? Pero Toñita, así como estamos en automático desde el ego, por ejemplo, tú ya... con tu Yo no, nivel- yo tengo mi santo ego. No, bien pero con lindo. tu nivel, también tienes que estar requiriendo la ayuda Todo el al día. Espíritu Santo. Ah, sí. Pero no es o sea, es que mi pregunta es, si vivimos en el automático del ego, no llega un día, me Sí. imagino como tú, en que ya ni siquiera le dices Espíritu Santo esto, Espíritu Santo lo otro, sino que ya Ah, lo no, vives. Ya no le digo así, Ah, eso era mi pero pregunta. sí me cacho. Hagan de cuenta, y se los voy a decir, pues total que, mi interpretación que, fíjense bien, a veces me siento incómoda y digo, a ver, ¿por qué me siento incómoda? Ok. Porque pensé equivocadamente, ya me cacho, ¿sí? Pero no digo, chin, me equivoqué, sino, ay, ¿qué crees, Espíritu Santo? Ahí te va. Porque de veras sí se acostumbra uno que los pensamientos que le entregas a Dios pierden poder sobre ti. Sí, le quitas poder a la forma equivocada de pensar. Y lo practicas, lo practicas, lo practicas, lo practicas. Entonces sí se puede vivir así como tú ya, Cada en vez más. automático lo otro. Pero también en automático, si me descuido así, mi eguito Patinas. lindo, me canso que está. Ok. Ahí está. No nos durmamos nunca. Por eso dijo Jesús, estén atentos y vigilen. ¿Sí? A su ego. No a los romanos que vengan y me agarren. Era al ego. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Estemos atentos, quiere decir, y lo que sí, si practicas, más se va volviendo parte de ti. Cada vez te sale más natural. Eso es todo. Porque ahorita en el mundo nos sale muy natural el ego, tiene poder y además un ego espiritualizado, aguas. Ese es canijo y duro de pelar. Yo por eso estoy bien lista porque te puedes confundir. Oye, entonces es cambiar el hábito de recurrir al ego que hacemos en automático, a empezar a hacerlo consciente, de tener el hábito a cambiar, a Fíjate. pedir la guía del Espíritu Santo hasta que se haga ya más Natural, natural. que se vuelva natural. ¿Sí? Porque lo del ego es normal, es la norma. ¿Sí? Pero cuando lo practicas del Espíritu Santo, se vuelve natural, parte de tu naturaleza. Y fíjense bien, el ego nos sale pero bien normalito, porque sin darnos cuenta, lo vamos a nuestra manera de pensar, a nuestro sistema de creencias. Y ahí pedimos opinión y actuamos. ¿Sí? Eso es con el ego. Y con el Espíritu Santo sí cuesta trabajo porque el ego te responde rapidito. Y con el Espíritu Santo, como estoy acostumbrada a voltear para el ego, no estoy tan atenta. Por eso les decía, si alguna vez han sentido que les llega un pensamiento
que los guió a algo diferente a lo que solíamos hacer cuando ni siquiera pensábamos que el Espíritu Santo lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo hermoso. Cacharnos ya. Cacharnos. Entonces, Soñita, hacerme responsable de mis actos es con el Espíritu Santo aceptar que... Y decirle, te entrego esta forma de pensar, sáname. O sea, fíjate bien, tú eliges que ya no quieres así, pero eliges que Él te acompañe y te ayude a sanar, porque Él te sana con el amor de Dios, no con disciplina de decir, no, de hoy en adelante voy a estar bien lista y ya no le voy a hacer caso al ego. No, reconozco que le hago caso al ego y se lo entrego al Espíritu Santo. Entrego mi manera mi fidelidad al ego, le entrego al Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sí. ¿Cómo es el ego espiritualizado? Cuando estamos haciendo el curso, pero no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y parece que sí. Y nadie lo nota, pero a mí me friego, aunque nadie lo notara. Fíjense, si yo les hiciera creer que yo ya la hice, que lo cual no es cierto, por eso estoy, dale, que te dale, ahí sí podría ser que ya me agarro, ¿sí? Anda en internet, sale un hombre en posición de meditación. ¿Sí ya lo vieron? Sí. ¿Se acuerdan que se los mandé? Tampoco no está buenísimo. Ese es el ego espiritualizado. Fíjate, ustedes están en el chat. Pues hay que apuntarse para que se los mande y lo tengan todos los chismes de aquí del grupo. Sí, porque así no. Y también cuando tenemos alguna cosa, algún cambio o algo, ¿sí? Bueno, entonces, el ego espiritualizado, salud, va con nosotros donde quiera que vayamos. Porque, de veras, parece que sí. Sepulcro blanqueado, Eso puede ser, exacto. Que se es muy religioso, pero fíjate, es alguien que, mira, te voy a decir, un sepulcro blanqueado es alguien que tiene la intención de verdad de que se vea que es de Dios, religioso. ¿Sí? Nunca había oído eso. Sí, ¿cómo no? me lo dice mucho. Sepulcro blanqueado. Sí, eso hasta en la Biblia viene Como decir, por muy ahí de la Dios, frase. muy de Ah, Dios. sí, Como sí. hipócrita. Sí, como hipócrita, hipócrita, que da la imagen de que es muy de Dios, pero que en realidad que es persinado, pero que no es cierto, es solo imagen, ¿sí? Porque haz de cuenta que hacemos el curso, ¿no? Y ya, ay, la Toña, qué linda, ¿no? Y luego de repente me bajo y me agarro del chongo con mi marido y no me doy cuenta, ¿sí? Y él tiene la culpa. Y él, sí, no, yo me la paso, fíjense, el ego que dice cuando es espiritualizado, Señor, tú sabes cómo quiero sanarme con tu amor, pero que ayude a este hombre, ¿sí? Y enseguida buscas un culpable. Es más, unos amigos dijeron un día, lo hicieron como de chiste, pero en verso, hablando del ego y de la culpa. Dice, como dijo Luis, busca un culpable y serás feliz, porque sale versito, ¿sí? Entonces, es cierto, buscas un culpable siempre. Porque eres menos, estás menos mal tú. Y aparte que no te vea la gente. ¿Cuánta gente delante de las visitas? Gracias. Es bien mono, ¿sí? Pero después, cuando se va a la visita, pues ya se comporta más naturalito y equivocadito, ¿sí? Ese es el ego espiritualizado. Todos tenemos que estar atentos. Por eso, Espíritu Santo, mira lo que me salió, te lo entrego. Y ya, me perdono y me dejo guiar para corregir. Y ya, sí. Me quedé como la inquietud en ese texto que dice que debemos de perdonar a quien que nos dio la voluntad. Que no más bien debemos de desestructurar nuestra idea de ese que creo que es Dios. Es que eso es parte de una forma de decir el porque perdón. Decir te tengo que perdonar es porque sí hiciste algo, pero te lo paso. No, pero ese es el perdón falso. Por eso. Y no es el perdón del que nos habla. Fíjate bien,
perdonar a Dios es dejar de verlo como yo lo veía con mi ego. Qué bueno que lo dijiste. Desestructurado. Escríbanlo porque se me va a olvidar. Perdonar a Dios es dejar de juzgarlo como lo juzgaba con mi ego, haciéndolo responsable de los sufrimientos del mundo. O de lo que no te gusta. De lo que te hace sufrir, ¿sí? Perdonar a Dios no es decir, sí perdono algo que hiciste malo, no. Perdonar a Dios es, Espíritu Santo, sana la manera en que yo lo veía. Quiero verlo como realmente es, luz, amor incondicional, eterno. Eso es perdonar, dejarlo de ver como el que nos castigó, Sin culpables. y poderlo ver como la fuente del amor eterno del cual todos formamos parte. Entonces, ese es el perdón al que se refiere aquí. ¿Qué es perdonarme a mí? Que es perdonarme, Somos uno. claro, porque al final hay la frase poderosísima que dice Jesús, en realidad solo existe uno de nosotros. No hay nadie más que uno. Es como si les digo muchas veces, como si las celulitas estuvieran platicando, como si fueran diferentes. Y en realidad son parte del mismo cuerpo. ¿Sí? Nada más no se habían dado cuenta. Vamos a leer el 5. Dios se dirige a ti y te pide que salves al mundo, pues mediante tu propia salvación el mundo sana, y todo el que camina sobre la faz de la tierra depende de tu decisión para aprender que la muerte no tiene ningún poder sobre él, toda vez que comparte tu libertad y tu voluntad. Tu voluntad es sanarlo, puesto que esto es una decisión que tomaste con él ha sanado. Y ahora Dios ha sido perdonado, pues decidiste ver a tu hermano como amigo. Entonces, fíjense, ¿cómo perdono a Dios cuando dejo de juzgar? Porque al dejar de juzgar a mi hermano y lo veo como uno conmigo, imagínense la fuente que nos creó a todos. Dejamos de ver a Dios con características humanas, como solemos hacer a veces. ¿Sí? Lo que pasa es que yo creo que hemos aprendido a través de nuestra vida que Él es el que nos tiene que perdonar a nosotros. Pero yo creo que cuando ya estamos en esta espiritualidad tan fuerte, ya vemos de otra manera el que también nosotros tenemos que darle el perdón. Fíjate, y ahí te va. El curso dice que Dios no perdona, porque Dios no sabe. juzga. No lo error. Y eso es a lo que, así nos creó. Fíjense bien, el día que seamos como Dios nos creó, que nunca hemos dejado de serlo, solo lo perdimos de vista, el día que recuperemos nuestra verdadera identidad, se acabaron los juicios. Y como me dijeron un día, qué aburrido, no se crean. Entonces, fíjense, el día que ya no juzgue, renací, recordé quién soy, porque por eso Dios jamás perdona, porque no hay necesidad de perdonar, nunca nos deja de ver tal y como Él nos creó, jamás hemos dejado de ser para Él su bendito, amado Hijo, en quien Él tiene sus complacencias. ¿Qué tal de bonitos somos? Bueno, pues la próxima continuamos con el más allá de todo ídolo. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.